Recibe un cordial saludo de parte de Perú Tributos. En esta oportunidad comentaremos el decreto legislativo 1471 que establece la posibilidad de que las compañías puedan aplicar una reducción o hasta una suspensión de los pagos a cuenta de los meses de abril a julio de 2020. Este decreto legislativo 1471 ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de este año y tiene como objetivo establecer de manera excepcional reglas para determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los meses de abril, mayo, junio y julio del ejercicio gravable 2020, estableciendo la posibilidad de que puedan ser reducidos o suspendidos. Este decreto legislativo señala que para determinar si corresponde la suspensión o la reducción del pago a cuenta, debe hacerse una comparación mes a mes de acuerdo a los ingresos netos que se hayan obtenido en el año 2019 menos o respecto a los ingresos netos del año 2020. Así, por ejemplo, para el mes de abril, en el caso propuesto, tendremos que verificar que la empresa en el 2019 ha tenido ingresos netos por 16.000 soles, mientras que en el 2020 no ha tenido ingresos, ¿no? Para el mes de mayo, en el 2019, observamos que ha tenido unos ingresos netos de 19.000, mientras que en el 2020, del mismo mes de mayo, ha obtenido 8.000, y así sucesivamente para los meses de junio y julio. Entonces, de acuerdo a esa comparación que se haga mes a mes respecto a los ingresos netos del 2019 y 2020, se han establecido ciertas reglas para poder determinar si estamos ante una posibilidad de suspender o de reducir el pago a cuenta. Al resultado de la comparación que se realice mes a mes respecto a los ingresos netos del 2019 y el 2020, la norma ha establecido tres reglas aplicables, ¿no? En el primer inciso A ha señalado que si la diferencia de estos ingresos netos del 2019 menos los ingresos netos del 2020 arroja una diferencia, un resultado que es mayor al 30%, entonces se va a suspender el pago a cuenta, es decir, en ese mes no se va a pagar. Si la diferencia entre los ingresos netos del 2019 menos los ingresos netos del 2020 arroja un resultado menor o igual al 30%, entonces al pago a cuenta que resultaría de la aplicación normal del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, se le va a aplicar un coeficiente del 0.5846 que va a generar una reducción en el pago a cuenta. Y finalmente establece la regla de que si no hay disminución, es decir, si al restar los ingresos netos del 2019 menos los ingresos netos del 2020 no ha habido reducción o disminución de los ingresos, es decir, si en el 2020 ha ganado más respecto de ese mes que en el 2019, entonces se aplica la regla general contenida en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Seguidamente vamos a desarrollar algunos casos para plasmar estos lineamientos que nos han establecido. Seguidamente detallamos un ejemplo donde la empresa ha tenido una disminución de sus ingresos de más del 30% y por lo tanto se va a suspender el pago a cuenta de dicho mes, ¿no? Analicemos el mes de abril, que para este ejemplo en el 2019 ha tenido unos ingresos netos de 16.000 soles versus que en el 2020, bueno, producto de la pandemia ha paralizado y no ha tenido ingresos. Entonces, el porcentaje de abril 2019, 16.000 equivale al 100%, el porcentaje del 2020 es 0%, la diferencia es 100%, más del 30%, por lo tanto, en abril esta empresa no tendría que realizar el abono del pago a cuenta. Para el mes de mayo, la empresa en el 2019 generó ingresos netos de 19.000 y eh, para mayo 2020 ya se empieza a recuperar y genera ingresos netos de 8.000. 19.000 equivale al 100% y entonces el porcentaje para el 2020 es de 8.000 equivale al 42%, ¿no? Que sale por una regla de tres simple. Entonces, la diferencia
de 100 menos 42 nos sale 58%, que es superior al 30%, por lo tanto en ese mes tampoco va a corresponder que realice el abono del pago a cuenta. Para el mes de junio, igual en el 2019 ha tenido ingresos netos de 22.000, que equivale al 100%, y en el 2020 ha obtenido ingresos netos de 15.000, que equivale al 68%. La diferencia arroja 32%, entonces en ese caso tampoco va a corresponder que se realice el pago a cuenta de dicho mes. Finalmente, para el caso de julio, se señala que ha tenido ingresos netos de 25.000 en el 2019 y para el 2020 27.000. Entonces, si hacemos la diferencia, vemos que no va a aplicar esta suspensión. En este caso analizaremos el segundo supuesto de aquellas empresas que han sufrido una disminución producto de la comparación del ingreso en cierto mes del 2019 menos el 2020, de un resultado que es menor o hasta el 30%, ¿no? Que va a generar que se aplique este factor al que habíamos hecho referencia del 0.5846. En este caso, para el mes de abril, observamos que ha tenido ingresos en el 2019 de 160.000, en el 2020 no ha tenido ingresos, entonces la diferencia es 100%, que es superior al 30%, y como vimos en el caso anterior, aquí aplicaría la suspensión. En el mes de mayo, igual la diferencia arroja 58%, entonces aplicaría la suspensión. Pero en el mes de junio, vemos que ha tenido ingresos en el 2019 de 220.000 y en el año 2020 ha tenido ingresos de 180.000, ¿no? 220.000 equivale al 100% y 180.000 equivale al 82%. Entonces la diferencia arroja un resultado de 18%. Y 18% justamente está en el rango de ese segundo supuesto donde ha disminuido hasta un 30%. Entonces, para el mes de junio sí se va a aplicar el factor. ¿Y cómo lo aplicamos? Inicialmente, al ingreso neto de junio 2020, que es 180.000, le aplicaremos las reglas de pago a cuenta del artículo 85, ¿no? Supongamos que estamos aplicando el 1.5% y nos arrojaría un resultado de 2.700. A ese resultado de 2.700 le vamos a aplicar el factor, este coeficiente especial que está señalando la norma, ¿no? Este factor especial que es el 0.5846, dándonos como resultado 1578.42. Entonces lo que está sucediendo es que se está produciendo una disminución al pago a cuenta que le correspondería si es que se aplicara el pago a cuenta normal de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Para el mes de julio, en este caso, se advierte que en el 2019 ha tenido ingresos ingresos netos por 250.000 y en el 2020 ya se ha recuperado la compañía y ha tenido ingresos superiores inclusive, ¿no? Por 270.000. Estos 270.000 equivale al 108%, es decir, ha tenido más ventas en el 2020 que en el 2019. Entonces, en este supuesto no corresponde ni que se aplique la suspensión ni la reducción, sino se va a tener que aplicar la regla general contenida en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, es decir, el pago a cuenta normal como normalmente hemos venido calculando. En este punto 3, la norma se pone en el supuesto que no existiera comparables en el ejercicio 2019. Es decir, hasta ahora habíamos señalado que vamos a realizar el comparativo mes a mes respecto a los ingresos netos obtenidos en el 2019 y los ingresos netos obtenidos en el ejercicio 2020. Entonces, ahora la norma señala qué pasa si es que no has tenido ingresos en el 2019 respecto al mes que estás comparando, ¿no? Entonces, como primer considerando, señala que hay que tomar en cuenta el mayor monto de cualquier mes del ejercicio 2019. Es decir, si por ejemplo estaríamos comparando abril y en el 2019 no hubiera habido operaciones en ese mes, entonces tendremos que ver otro mes del ejercicio 2019 y buscar el que haya obtenido mayor monto para considerarlo como comparable. El otro supuesto que establece la norma es de que si en todo el 2019 no ha habido operaciones, entonces
tendremos que considerar el mayor monto que resulte de enero o febrero del mismo año 2020. Es decir, si estamos comparando abril 2020 y no ha habido movimiento en todo el 2019, entonces tendremos que identificar si en enero o febrero de este año 2020 cuál ha sido el mayor ingreso, y ese sería el ingreso comparable. Seguidamente desarrollamos un caso donde la compañía ha obtenido ingresos en el mes de abril de 2020 por 140.000. Entonces busca hacer su comparable con el ingreso del mes de abril del 2019, pero se da con la sorpresa de que en dicho mes no han habido operaciones. Entonces la norma nos indica que tenemos que considerar como el ingreso comparable del 2019 aquel mayor ingreso que se haya obtenido en todo el ejercicio 2019. Para el caso propuesto, digamos que la empresa solo ha tenido ingresos en mayo, junio y julio. Entonces tendríamos que tomar en consideración el ingreso obtenido en julio, ¿no? Que equivale a 250.000 soles. Entonces, el comparable sería ingreso del 2019 250.000 versus el ingreso del 2020 140.000. En ese caso, la diferencia nos va a dar un 44%, ¿no? Porque 140.000 equivale al 56% de 250.000, que 250.000 sería el 100%. Entonces la diferencia, 100 menos 56, nos arroja 44%. Y vamos a la regla anterior, que nos decía que si esa diferencia es mayor al 30%, entonces se suspende el pago a cuenta, ¿no? En este caso estaríamos aplicando una suspensión. En este segundo ejemplo, estamos en el supuesto en el que la compañía no ha tenido ingresos en el 2019, pero sí en el 2020, desde enero, febrero hasta el mes de julio. Entonces, si por ejemplo vamos a analizar el mes de abril, donde en principio diríamos que la compañía ha tenido un ingreso de 140.000, pero no ha habido ingresos en el 2019, entonces la norma de comentario indica que tenemos que considerar el mayor valor, el mayor monto de los ingresos obtenidos en enero o febrero. En este caso vemos que en febrero ha obtenido 180.000 soles, ¿no? Que es mayor a 140.000. Entonces el monto que tomaremos para comparar será pues los 180.000 soles. Así, para el 2019 consideremos 180.000, que equivale al 100%, y para el 2020 el ingreso neto obtenido, que es 140.000, que equivale al 78%. En este caso la diferencia 100 menos 78 arroja 22%, que según las reglas anteriores que habíamos ya detallado, cuando es menor al 30%, corresponderá aplicar este coeficiente especial. Entonces, lo que tendría que hacerse primero es determinar cuál hubiera sido el pago a cuenta normal de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que sería 140.000 por 1.5 y nos arroja 2.100 en el resultado. A ese resultado de 2.100 le aplicaremos este coeficiente especial de 0.5846 y nos arrojará un resultado de 1.227.66. Ese sería el pago a cuenta reducido que correspondería a abonar por el mes de abril de 2020. Finalmente, la norma señala que en caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos en todo el ejercicio 2019, ni tampoco en los meses de enero y febrero del 2020, es decir, si no hubiera comparables, entonces lo que la compañía va a tener que hacer es determinar el pago a cuenta que correspondería al mes en análisis, ¿no? Digamos el mes de abril, se determina el pago a cuenta, y a ese pago a cuenta se le va a aplicar el factor 0,5846. Lo que va a implicar es que se va a generar una reducción en el abono que correspondería respecto a ese mes. La disposición complementaria final del decreto legislativo 1471 ha señalado que esta norma va a entrar en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 30 de abril de este año.
es importante tomar en cuenta que estas reglas van a ser aplicables a las declaraciones que justamente empiezan a vencer ahora en el mes de junio. De ahí que su relevancia a tener en cuenta para poder indicar a las empresas la forma como se podría buscar alguna ayuda económica, no mediante la reducción o la suspensión de estos pagos a cuenta. Recuerden que estas no son normas obligatorias, son normas optativas, pero es importante tener en cuenta esta situación a efectos de poder coadyuvar, ¿no?, en la economía ya bastante menguada de todas las compañías. No olvide suscribirse a nuestro canal para enterarse de nuestros comentarios a la diversa normativa de índole empresarial.